A la doctora Osoyo, que es directora de formación de posgrado en Educación y Tecnología Digital de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Cuál es el tema que vamos a charlar? El rol del Estado y de las instituciones educativas en esta época de pandemia. ¿Cómo es la educación en estos tiempos de pandemia? ¿Cómo le va, doctora? Hugo Lombardi la saluda. Buen día. Hola, buen día, Hugo. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, nada volverá a ser lo mismo, dicen, después que pase esta pandemia, en todos los órdenes de la vida. Así es, varios creemos y creo que todos nos vamos dando cuenta que este tiempo y esto que nos está pasando va revirtiendo y va haciendo reflexionar en muchos aspectos de la vida. La educación es uno de ellos, ¿no? ¿Y cuál es el rol que tiene el Estado y las instituciones en estos momentos? Bueno, creo que lo podemos, quienes estamos siguiendo las noticias y las distintas miradas a nivel mundial, vemos que el rol del Estado está siendo fundamental. Así como en aquellos países en donde el Estado no ha tomado un rol protagónico y no ha direccionado rápidamente las medidas preventivas, vemos lo que está pasando, por lo tanto creo que el Estado es el garante básicamente de la salud como derecho humano y social, ¿no? En este sentido, a lo que yo me dedico, que es la educación, bueno, el Estado también depende cuál es el rol que asuma con los distintos modelos de Estado, son las propuestas que estamos teniendo. ¿En qué se basa educación en tiempos de pandemia? ¿Y qué te puedo decir? En una gran confusión. Si uno va siguiendo los artículos que vamos escribiendo distintos especialistas y quienes nos dedicamos a esto, y va siguiendo lo que pasa en las escuelas y los docentes y los papás y las mamás y los chicos, la verdad es que nos damos cuenta en primer lugar que nadie estaba preparado para esto, ni nosotros como sujetos sociales, ni las instituciones, ni el Estado tampoco, ¿no? Entonces de pronto viste que al principio rápidamente dijeron, bueno, hay que cambiar la educación presencial por la virtual, como si vos hicieras un clic en la máquina y se cambiara todo el sistema de presencial a virtual. Bueno, está demostrado y hemos salido a decir que esto no es así. Eh, sí es cierto que si el Estado hubiera seguido sosteniendo políticas de inclusión digital que teníamos hace un tiempo atrás, tal vez hubiéramos estado un poco más preparados, pero al no haberla seguido sosteniendo, la verdad es que nos quedamos desarticulados. Entonces, bueno, la educación en tiempos de pandemia, primero digo, es una gran confusión, es una serie de preguntas e interrogantes que nos hacemos todos en las distintas instituciones y los distintos niveles educativos, y algunas respuestas que sí podemos ir dando, es decir, aquellas instituciones que se encuentran preparadas como para asumir la educación digital lo estamos haciendo, algunas que no se encuentran preparadas están asumiendo otro rol o están tomando otras decisiones, y también empezamos a reflexionar sobre cuál es el rol de los medios de comunicación y de otras tecnologías digitales que no es la computadora ni la conectividad vía Wi-Fi. Entonces, bueno, acá empiezan a adquirir un rol relevante ustedes como medios de comunicación, las radios, la televisión, digo, como grandes productores de contenidos educativos y distribuidores de ellos, creo que esto tenemos que empezar a pensarlo seriamente. Fernanda, a través de la implementación de prácticas virtuales, ¿usted considera que se puede cumplir con el objetivo pedagógico que se genera esa interacción social y cognitiva? Sí, si estás preparado, es decir, si uno viene trabajando en prácticas educativas virtuales y ya tenés docentes formados en la producción de materiales, en la mediación de estos materiales y en la tutoría de estos materiales, sí se puede. Y lo otro que hay que preguntarse fuertemente es quiénes pueden eh, estar incluidos en este tipo de Claro, acceder, porque los que no tienen tecnología, educación. ¿Sí? digo, los que no tienen tecnología quedan afuera del sistema. Claro, ahí voy. El Estado en primer lugar, las instituciones en segundo lugar y docentes en tercer lugar, tenemos la obligación de garantizar el derecho a la educación para todos y todas los niños y niñas de nuestro país, jóvenes y adultos. Es decir,
Si vos tenés niños, adolescentes y adultos que no tienen conectividad o que no tienen la posibilidad de incluirse en estas prácticas, pues entonces no hay que hacerlas, porque estás dejando afuera a poblaciones enteras. Entonces, lo primero que tienen que hacer las instituciones es relevar cuáles son las situaciones y las condiciones que tienen nuestros alumnos. Porque si nuestros alumnos no tienen conectividad, ¿de qué te sirve lanzar educación digital con interactividad, por ejemplo, sincrónica? Entonces están todos como locos buscando videoconferencias. ¿Quién puede hacerlas? ¿Por dónde se pueden hacer? ¿Y para quién se pueden hacer? Si yo puedo garantizar que la población estudiantil tiene las condiciones, entonces por supuesto que sí se puede ofrecer, lo debemos hacer y lo debemos garantizar. ¿Se aprende más de manera presencial o virtual? No, se aprende, depende. Mira, hay educación presencial excelente y aprendes mucho, y hay educación presencial de mala calidad y no se aprende. Y con la virtualidad pasa lo mismo. Es decir, el tema no está en la modalidad, si es presencial o virtual, no está en la modalidad educativa. El tema está en qué educación tenemos que brindar. Y esto sí me parece, Humberto, que Humberto te dije, eras Hugo. Sí, Hugo, ahí está, pero no importa. Ahí está. En esto creo, Hugo, que es un tema que tenemos que empezar a pensar para después, para la pospandemia. ¿Qué sistema educativo queremos los argentinos y qué queremos brindar? Más allá de las tecnologías, tal vez nos demos cuenta que como la venimos haciendo, no la tenemos que seguir haciendo, ¿no? Fernanda, y esta plataforma virtual que se está utilizando, ¿usted cree que equilibra para arriba o para abajo? ¿Qué plataformas? Porque se están utilizando Las muchas plataformas plataformas digitales virtuales. que desde la DGE están utilizando los alumnos, por ejemplo. Bueno, vos tenés varias plataformas. Una que están utilizando es el Classroom, que es la que promueve la Dirección General de Escuelas, y también el portal de la Dirección General de Escuelas. Sí. En realidad, vuelvo a decir lo mismo. Si estamos garantizando el derecho a la educación para que todos puedan sumarse a esto, estamos incluyendo y está muy bien. Pero no creo que esto sea así. Creo que nosotros debiéramos estar rápidamente produciendo, reflexionando acerca de cómo tenemos que empezar a armar la educación después de la pandemia, porque en la pandemia nos hemos encontrado con que las instituciones no están preparadas y las poblaciones, no nos olvidemos que vos no podés separar la educación de lo que pasa en el sector productivo y social. Es decir, cómo está una familia que, por ejemplo, vos le estás mandando tareas a los chicos y su papá perdió el trabajo. ¿En qué situación, quién se está preguntando en qué situación se encuentra ese niño para poder asumir como si nada hubiese pasado tareas? Entonces es mucho más complejo, nos parece que tenemos que hacer un parate y decir qué se puede hacer en este tiempo, que no es seguir las clases tal cual las veníamos haciendo, porque eso no es verdad, no se están siguiendo las clases igual, hay que replantear qué contenidos, de qué manera y con qué tipo de plataforma. Por supuesto que los chicos están mucho más alfabetizados digitalmente, pero hay niños que todavía tienen grandes problemas de conectividad a Internet. Y esto puede alterar el aprendizaje, digo, porque usted mencionó algo muy importante, y es el tema de la familia, que hoy, creo, no sé si está de acuerdo, se fusionan escuela, familia, por el aporte que tienen que realizar los padres para con los alumnos, que en otros tiempos por ahí no había ese acercamiento, y que muchos alumnos también van a la escuela por un tema de alimentación, para merendar, para almorzar, para desayunar. Hay varios factores que hay que tener en cuenta también. Por eso te decía recién que no podemos nosotros aislar el aprendizaje o la educación de la parte productiva y social. Hoy día aquellos niños que iban a la escuela fundamentalmente a los comedores, esta situación sigue estando, y si bien los docentes y los directivos se siguen haciendo cargo como pueden y el Estado en muchas veces está asistiendo, esos niños no tienen la misma situación que un niño que tiene las comodidades o la situación garantizada de necesidades básicas. Por otro lado,
tenés que sumar el tema de la paralización de las fuentes laborales de papás y de mamás. Por otro lado, tenés que sumar el aislamiento, que en sí mismo una cosa es estar aislado en una casa que tiene jardín, que tiene verde, y otra cosa es estar aislado en un departamento en donde a lo mejor no tenés ni siquiera un balconcito. Todas estas cosas impactan en la posibilidad de aprender. Entonces, como instituciones educativas no podemos desconocerlo porque a nosotros mismos nos debe estar impactando. Y entonces decíamos, bueno, hoy día, ¿qué es lo que hay que priorizar con el alumno? Y hay que priorizar el vínculo, el encuentro, el que los docentes puedan tratar de llegar a sus alumnos para ver cómo están pasando el aislamiento, qué están haciendo en el aislamiento, porque seguramente ese niño o ese adolescente o ese joven en la universidad está siendo impactado por todo lo que nos está pasando a todos, porque a veces siento que hablamos como si ellos les está pasando y a nosotros no. Y yo creo que a vos, a mí y a todos, el aislamiento y nos genera una serie de movilizaciones internas. Ahora, yo veo también que hay muchos docentes que se han visto sobrepasados de actividades para poder cumplir con lo que se les pide desde la Dirección General de Escuelas. Claro. ¿Están preparados para esto? Porque es todo nuevo para todos. Surgió de Por un momento supuesto. a otro. Digo, Mira, no solo los docentes estamos preparados, yo digo que los docentes estamos preparados para muchas cosas, pero también es cierto que se están vulnerando hasta los propios derechos, porque vos de pronto le salís a pedir a un docente que nunca hizo a lo mejor educación virtual, nunca trabajó en una plataforma, vos le estás exigiendo que lo haga de un día para otro. Esto es lo que estamos diciendo algunos expertos que trabajamos hace más de 20 o 30 años en esto. Los procesos también de formación llevan un tiempo y ese tiempo tiene que ser considerado. Un docente lo hace por sus alumnos, lo hace por la educación, pero no quiere decir que pueda o esté preparado para saltar de un momento para otro de la presencialidad a la virtualidad. No es apretar un botón. Entonces vos pensás que nosotros pasamos, yo no sé cómo le impactó a cada uno de todos nosotros, pero yo recuerdo que cuando inició esto yo misma decía, bueno, no, ya va a pasar, cuando inició esto en China, ¿no? Y de pronto nos vimos nosotros sumergidos en una cuarentena en donde teníamos que a los 2 días estar haciendo prácticas educativas virtuales. Entonces, quienes venimos haciéndolo, bueno, no nos demandó demasiado esfuerzo reacomodar, pero quienes no lo venían haciendo, vos pensás que de pronto hay docentes de nivel inicial y nivel primario que tienen que decir, dejo de ver a mis chicos y tengo que pasarles las actividades para que aprendan de manera virtual y en plataformas. Hay docentes que no están preparados porque no lo han hecho nunca, ¿sí? Más allá de que lo intenten hacer. Entonces hay que tener como un respeto también a los procesos y a lo que nos pasa a todos en esta situación. bueno, estamos viviendo un momento inédito. ¿Esto va a dejar asentado un antecedente? Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Si yo les pregunto a ustedes como protagonistas de los medios de comunicación, si las radios o las televisiones van a seguir siendo igual después de la pandemia, y yo creo que si somos responsables vamos a tener que decir que no. Y en la educación va a pasar lo mismo, porque esto que nos ha pasado nos ha demostrado varias cosas, no solamente que no teníamos un sistema rápidamente preparado para que nuestros niños y nuestros jóvenes siguieran aprendiendo o siguieran formándose o siguieran informándose a través de las redes, sino que nos deja también un aprendizaje sobre quién es el otro, ¿no? O sea, qué pasa con ese otro que no lo estamos viendo, que ya no aprende de la misma manera y para lo cual tenemos que empezar a dar respuesta. ¿Y Así que cómo, sin lugar a dudas yo creo que esto es un precedente para la humanidad, ¿no? Porque, bueno, acá podríamos hablar de otras cosas, pero para la humanidad todo es un precedente, ¿no? ¿Qué nos está diciendo toda esta pandemia? Fernanda, por último, y en eso que usted dice, todo va a cambiar. ¿Cómo imagina que será a partir de después de esta pandemia la educación? ¿Se puede pensar que este método de clases no presenciales se podrá seguir llevando adelante o será que los alumnos tienen que volver a las aulas? Mira, yo que soy me dedico a la educación virtual, te digo que
no hay como un recreo en un aula, no hay como el contacto físico, pero también es cierto que vamos a tener que reconocer que la presencialidad también hoy para nuestros jóvenes está en las redes y está en la virtualidad. Entonces, ¿cómo la imagino? La imagino como replanteándonos un nuevo modelo de educación. La imagino, por un lado, como entendiendo que hay una realidad que tiene dos presencialidades. El concepto de presencialidad cambió. Hay una presencialidad física, que es la que vos tenés corporal, y hay una presencialidad digital. A ver, nuestros chicos y muchos de nosotros vivimos en las redes. Vos haces transacciones bancarias por la red, vos te comunicas por la red, vos jugás por la red, los chicos se enamoran por la red, los chicos aprenden por la red. Es decir, hay una presencia en lo digital. El concepto de presencialidad está cambiando y por tanto eso va a impactar en el modelo de educación. Ahora, ¿cómo lo imagino? Y yo estoy pensando que en las líneas que hay teóricas de la educación post-digital, se llama, hay una conjunción entre la presencia física y la presencia digital. No debiera ya haber una separación entre ambas. Nosotros debiéramos poder tener ambientes físicos y ambientes digitales preparados para enseñar y para aprender. En esto creo que estamos pensando mucho. Obviamente, y esto es lo último como para cerrar el concepto, con la solidaridad y con la garantía al derecho a la educación, porque si no, lo que vamos a estar haciendo es profundizando la desigualdad y las brechas sociales y educativas. Fernanda, ¿y cómo hacen las facultades donde los estudiantes se manejan a distancia? Bueno, ahí la realidad es diferente. Yo te puedo contar rápidamente dos experiencias. La experiencia de la docencia en el grado, en la facultad. Yo misma soy titular de dos cátedras hace muchos años y venimos trabajando hace más de 10 años en la virtualidad. Entonces mis estudiantes, por ejemplo, en el relevamiento hacemos todos los años un relevamiento en donde sabemos de los estudiantes que tenemos, si alguno le falta conectividad, si alguno no tiene dispositivo electrónico. Entonces, por ejemplo, este año estamos empezando las clases, las hemos empezado la semana pasada nosotros, y de nuestros estudiantes, que son aproximadamente 100, solo tengo 2 casos que tienen problemas de conectividad y de dispositivo. Con esos chicos se trabaja de manera diferente para que no pierdan y estén recibiendo lo mismo que recibe el resto. Y por otro lado, por ejemplo, en el nivel de posgrado, que generalmente están más habituados y más acostumbrados a trabajar en la virtualidad, y no hay problema porque vos seguís trabajando normalmente. Si bien, y vuelvo a aclarar, la pandemia ha impactado en otros órdenes de la vida, por más de que esa gente siga y nosotros sigamos enseñando y ellos aprendiendo. Fernanda, ha sido un gusto escucharla. Que tenga buen día. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Fernanda Arroyo es directora de formación de posgrado en Educación y Tecnología Digital de la Universidad Nacional de Cuyo.